Hay un despelote en la política. Por primera vez hay una nota muy interesante en La Nación de que se quebró esto de los bloques. Todos los bloques, hubo alguno que votó distinto. Yesa, ¿qué tal? Diputado nacional del PRO, exintendente de Pinamar, Luis Gasulla, Agustina Girón y todo el equipo, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, Luis. Perdón que estoy medio engripado. Sí, me dijiste, te robamos unos minutos nada más. No hay problema, por favor. Bueno, ¿cómo la estás viendo la política después de la votación en que el gobierno logró sostener su veto? No, hay una situación bastante horrible en el Congreso, con una situación muy mediocre de gente que está feliz cuando a la Argentina le va mal. Y yo me acuerdo, Luis, cuando hablábamos a principio de año nosotros, yo les preguntaba a ustedes, por supuesto retóricamente, no hace falta que me respondan, pero para los que nos están escuchando, se los pregunto. Si piensan, o sea, hay una mitad de los argentinos que naturalmente tienen otras ideas distintas a las de este gobierno, pero dentro de ese grupo, si creen que realmente hay gente que, por un lado, cree que le va a ir mal por sus ideas, o porque quiere que le vaya mal por poder. Entonces, vos no tenés una democracia sólida y sostenible, y parte de los actores, de los partidos políticos, o sea, de sus actores, de sus líderes, de sus protagonistas, necesitan de la violencia, necesitan de que al otro le vaya mal, porque además no es que al otro le vaya mal, es que a los argentinos le vaya mal. Vos recién me presentabas como ex-intendente de Pinamar. A mí me pasó de padecer a Axel Kicillof, de una persona que creía que me tenía que perjudicar a mí para que los peronistas que les encanta Pinamar, y me encanta que les encante Pinamar, pudieran venir y ser amigos del intendente. Sí, claro. Sí. El problema es que en el medio perjudicaban a los pinamarenses. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos 26 móviles, nos sacaron 22, no me estaban perjudicando a mí. No sé, te perjudicarían electoralmente, pero al que le joden la vida es al vecino. Bueno, esto volvés a la política nacional 2 segundos y lo que ves es un partido político, espacio particularmente, y lo voy a generalizar, por supuesto que hay excepciones. Martín, ¿nos esperás? El kirchnerismo se convirtió en una fuerza que necesita sangre, Luis, necesita violencia. Bueno, y eso baja mucho el nivel de la calidad democrática, porque yo como un idiota capaz me pongo a explicarte la estadística, cuáles son las funciones del Congreso, cómo creo que podríamos resolver el tema de la educación, y del otro lado no tenés lo mismo. Del otro lado tenés un grupo de gente que lo que quiere es que el mundo arda, no que nos pongamos a resolver el tema. Martín, bancame un minuto, vamos a las noticias, un minuto, y que Agustina tiene 2 preguntas para hacerte. Bancame un minuto. El Observador 107.9. Noticias en un minuto. Solo lo indispensable. Nueve de la mañana, 2 minutos en la República Argentina. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados 5 décimas. El sector de Martín Lustó y Emiliano Jacobiti denunció fraude en el marco de las elecciones de la Unión Cívica Radical Bonaerense. Los apoderados de la lista, que llevaba como candidato a presidir el comité de la provincia de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical, a Pablo Domincini, presentaron una denuncia ante la justicia electoral para impugnar las actas que dieron triunfadora a la lista rival en el municipio de Tigre. Argentina presentó un habeas corpus preventivo ante posible orden de captura de Venezuela contra Javier Milei, Karina Milei y Patricia Bullrich. La medida tiene como objetivo impedir la ejecución de estas órdenes fuera del país, alegando que las mismas tienen un trasfondo político y carecen de legitimidad legal. Brasil venció ayer 2-1 a Chile en la 9ª fecha de eliminatorias. La verde amarela se llevó los 3 puntos, dejando al conjunto chileno en el fondo de la tabla. 9 de la mañana, 3 minutos en la República Argentina. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados 5 décimas. El Observador 107.9. Noticias. Solo lo indispensable. Ay. 9 y 4 minutos. Gracias, Martín, por aguantarnos. Agustina Girón te hace una pregunta. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buen día. Hola,
Bien. Bueno, vos venías hablando recién justamente sobre este clima que estamos viviendo hoy y me meto en este concepto de la violencia, ¿no? Del que se está hablando mucho. ¿Vos crees que hay efectivamente un clima de violencia y cómo lo analizás? No, en la sociedad no, definitivamente. La sociedad argentina, como toda la sociedad, es una sociedad pacífica. El problema es que tenés un grupo de políticos que incitan a la violencia. Es más, a mí me pasa, yo no soy porteño, soy de Pinamar. En este momento estoy en Pinamar. Y siempre me pasaba, cuando era intendente, que veía lo que pasaba alrededor del Congreso y como todo ese microclima que se arma en Buenos Aires, y después te corres, 2 cuadras y no pasa nada. Es más, ese día en el Congreso, me acuerdo, vos estabas ahí y te comías una película apocalíptica alrededor del Congreso y todo ese grupo de violentos. Las imágenes que vimos todos los argentinos ahí en ese entorno, en ese microclima, en donde lo que tratan es como de sesgar de alguna manera la decisión de los tomadores de decisiones. Ahora, vos te corrías 150 metros y el mundo funcionaba perfectamente normal. Digamos, la gente estaba laburando, había gente que iba caminando, estudiantes que estaban caminando por la calle. O sea, no sé, era como... Son dos realidades muy diferentes. Entonces, yo lo que veo es que hay una intencionalidad de un grupo de gente de la política, entre grupos de izquierda, kirchnerismo y algunos aliados, que lo que sí tratan de generar es una situación de violencia. Pero, y además, sobre la base de una crisis generada por ellos. Ahora, Martín, nos permitís que sumemos a la conversación y te está escuchando, y además porque se comentaron, sé que interactuaron en redes sociales y además metió un tuit que es políticamente incorrecto porque casi quedó solo y que repudió la violencia de lo que ocurrió en el Congreso, que es Leandro Santoro, que no piensa como vos y que también te está escuchando. Leandro Santoro, bueno, está Agustina Girón, Luis Gasulla te saluda y te está escuchando también Martín Yesa, diputado del PRO. ¿Cómo estás? Está Luis, Agustina, y bueno, Martín ya sabe que le tengo un afecto y un reconocimiento enorme. Es mutuo. Nos solemos tirar mutuamente elogios, así que un gusto hablar con usted. Bueno, hoy nos sentimos Franco Baniato, estamos juntando gente. Gente que busca gente. Bueno, ¿están armando algo? ¿Podemos anunciar un nuevo partido? No sé, pero con que podamos tener una convivencia democrática es un montón. Bueno, pará, eso es un montón, porque estamos hablando de espacios políticos distintos y antagónicos. Totalmente. Pero que en esos espacios distintos y antagónicos haya convivencia democrática ya es un montón, chicos. Sí, pero además Martín es un capo. Mirá, yo creo que una de las cosas que le aporta a la política es una agenda nueva. Tiene una mirada muy transversal, digamos, muy vinculada a la agenda del futuro de la Argentina. Podés coincidir o no podés coincidir, pero sin duda las posiciones son posiciones fundadas, estudiadas. Es un tipo serio, digamos, y me parece que cuando pasa muchas veces que se encuentran dos personas serias, aunque piensen distinto, o tal vez a partir de que piensan distinto, la avidez por escucharlo es más grande porque uno aprende, ¿no? Así que a mí me pasa eso con él. Y estoy muy agradecido que nos hayan cruzado. Y en líneas generales, se lo pregunto primero a Leandro y después a Martín, reitero, espacios antagónicos, pero que ahora se están encontrando juntos en este espacio al aire. Recién veníamos hablando de cierto clima de violencia. ¿Hay posibilidad en la Argentina para un debate político a la altura de las circunstancias, donde empecemos a dejar de lado el clima de violencia y haya de verdad un debate en pos de los argentinos? ¿Hay espacio para eso? Le pregunto primero a Leandro y después a Martín. Mira, hay que crearlo. Yo recién lo estaba escuchando a Martín, coincido en una cosa y en otra discrepo. Coincido es que hay un microclima alrededor del Congreso. Es siempre, no es solamente cuando hay marchas, ¿no? Hay un microclima en las manzanas que rodean el Congreso donde parece que todo se vive con una cuota de dramatismo y de intensidad, que por ahí 200 metros más para un lado o para el otro no se vive así, se vive de manera más normal como vive la gente que está escuchando la radio. Después, lo que no creo es que sea solamente una cuestión de izquierda o de populismo o de peronismo, porque de hecho también hay grupos de derecha o de ultraderecha que se han manifestado de manera violenta, se me ocurre Revolución Federal, por ponerte uno, y que creo que tiene que ver con un clima de época. Y ahí saco la discusión solamente de la política argentina y la trato de enfocar en un contexto más global, porque cuando uno ve lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Estados Unidos o lo que pasa en otros países de la región, también empieza a ver que hay una polarización extrema de las posiciones políticas
que los fanatismos por izquierda y por derecha empiezan a copar a los partidos más moderados y que son los que de alguna manera determinan cuál es el clima del momento, porque arrastran a los sectores más racionales a posiciones irracionales. Y esto es algo que nosotros deberíamos tratar de desarmar, porque no es joda que se naturalice la agresión verbal, o que se naturalice los scratches, que pueden ser agresiones, si querés, con cierto límite, porque en algún punto pasa lo que le pasó al pibe ayer al Libertario, estás a 5 minutos de que lo maten en un linchamiento. Entonces yo creo que habría que tratar de ponerle un límite a esta forma de discutir política tan agresiva, y creo que esa responsabilidad va de arriba hacia abajo. Cierro con esto, perdón lo largo de la respuesta. Ayer fui a TN y estaba Carlos Melconian, y Carlos dijo una cosa que para mí es muy importante. O sea, obviamente condenó todo lo que había pasado, lo mismo la condena que la asumo, y creo que todos van a coincidir, a lo que le pasó ayer a Martín Menem, pero decía, esto tiene que venir de arriba hacia abajo. Obviamente el presidente es la punta de la pirámide, pero estamos todos arriba, ¿no? Diputados, senadores, tratar de desescalar, porque como en una familia, si el padre, en lugar de tranquilizar los quilombos, los ceba, es muy difícil después que las cosas se controlen. Yo creo que la dirigencia en general, la política, la sindical, la empresaria y los líderes de opinión, como son muchos de ustedes, deberíamos tratar de poner la discusión en un plano más racional. ¿Tenemos diferencias? Sí, las tenemos. ¿El otro es un enemigo? No. ¿Se puede vivir en una sociedad donde uno pretende eliminar al otro? No, no se puede vivir, porque eso genera una sociedad peor de la que tenemos. Claro. Así que en esta dirección me parece que deberíamos tratar de marcar nuestras diferencias, pero de manera, como decía Martín recién, con una convivencia democrática y razonable. Martín. Me subo arriba de las palabras de Leandro y agrego que una de las cosas que más me obsesiona y que veo cada vez más claramente es que tenemos un problema de obsolescencia de sistema, de un sistema que por diseño institucional y jurídico, o sea, si vos agotaste el espectro ideológico y la cosa sigue funcionando mal, capaz no son las personas, es el sistema, digamos, el sistema en el sentido de cómo diseñaste el sistema, las reglas, la cultura, el apego a las normas, la capacidad de resolución de problemas y cuál es tu capacidad institucional para poder resolver esos problemas. Por ejemplo, Maxi Puyaro tuvo que hacer una reforma legislativa, pero también con algunas reformas que ahora estamos tratando en el Congreso para poder atrapar a los narcos, más por supuesto una nueva cultura para Santa Fe y un agotamiento para poder reducir en un 70% los homicidios como lo han logrado. Son cosas que no se hacen solas y no depende solamente de personas para que se sostengan en el tiempo. Entonces, yo lo que creo que y la democracia, y me subo sobre las palabras de Leandro, en muchos de estos países lo que empieza a pasar es que se genera mucha frustración entre lo que es la promesa del Estado y lo que son las soluciones para una parte de la sociedad. No para todos, por supuesto, pero sí para una parte de la sociedad que dice, mi vida está cada vez peor, está estancada y encima veo que esto va a una velocidad y tiene una capacidad de respuesta o de calidad de soluciones que a mí no me va a mejorar la vida en absoluto. Entonces, ¿cuál es el problema que se genera acá? Y es un ensayo muy interesante de Daron Acemoglu, que es uno de mis autores favoritos, que escribió el libro ¿Por qué fracasan las naciones? Y escribió un ensayo de 5 páginas hace poquito, subido sobre un ensayo que él había escrito a principios de año de 76 páginas, que es, si la democracia no le resuelve los temas al trabajador, o sea, si no se vuelve pro-trabajador, va a su disolución. O sea, va a tener un problema real serio. Entonces, te cambio el enfoque. Incluso entre políticos, entre representantes políticos, podrían llevarse de maravillas. Pero si el sistema democrático no le sirve a la gente, no le sirve a la sociedad, y va a tener problemas serios. Así que el problema en una capa es la violencia, en la convivencia democrática, pero tiene que ser la convivencia democrática para mejorar los resultados de lo que el Estado le promete a la sociedad. Martín, estamos hablando con Martín Yesa, diputado nacional del PRO, y con Leandro Santoro, diputado nacional de Unión por la Patria. Día feriado, día en el que hay una unión entre ambos discursos. Ahora bien, llega el momento de la polémica, prepárense. ¿Por qué? Y lo introducen los oyentes. Mirá este mensaje que manda el amigo Correa desde Alemania. Todo muy lindo, muy buena idea, están todos los políticos de acuerdo, pero también a veces... No estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo y pertenecemos a partidos diferentes. Mirá lo que dice, a ver, esto es desafiante. Ya que algunos de ustedes están a favor del arancel universitario y fueron universidad pública, ¿por qué no pagan un retroactivo y le devuelven a la sociedad la que se gastaron? Ustedes si querés lo respondo yo, no tengo ningún problema. ¿Ustedes notan también un clima que
la gente, el que está del otro lado, dice, nos gusta, queremos la pelea. Que, no sé si nos gusta es la palabra correcta, pero que hay un sector importante de la sociedad o este clima de época que no quiere cerrar ningún tipo de grieta. Que debería ser razonable. Si no tenemos mejores resultados, ¿cómo no va a ser razonable que exploremos ideas diferentes? Por eso una cosa es establecer un método, una forma, por ejemplo, la no violencia, que es una de las promesas básicas de la existencia del Estado. Creo que ya en la secundaria nos enseñan, si no me falla la memoria, en historia, en ciencias sociales, en alguna de estas materias que nos enseñaban en la secundaria, no en la facultad. El Leviatán de Hobbes, digamos, el Estado nace para que haya un árbitro que la gente no se mate a palos. Esa es la primera condición. Así que la no violencia es una condición básica de la existencia del Estado. No es estar de acuerdo ideológicamente, es que nos pongamos de acuerdo en alguna de estas promesas básicas. Así que, no, yo no veo que haya una parte de la sociedad que quiera violencia, sí, pero la discrepancia, o sea, después habrá que ver si grieta le llamamos a la discrepancia, y ahí te digo, yo te levanto la guardia. A mí no me molesta la discrepancia, no me molesta en absoluto el disenso. Y distinto es cuando la cosa se personaliza, ¿no? Obviamente, eso ya es otra cosa. ¿Leandro? A ver, primero, creo que hay una parte de la sociedad y de los medios de comunicación que hacen un uso de la política como si fuera un entretenimiento, y entonces ahí sí pareciera ser que garpa más el enfrentamiento a muerte, la sangre, ¿viste? Las metáforas pugilísticas de los debates, tal, lo noqueó, qué sé yo. Y eso obviamente también, como decía Martín, es un sistema al cual, digamos, de alguna manera todos suscribimos. Algunos lo hacemos a veces de manera más consciente, otros lo hacemos de manera más inconsciente, pero hay algo ahí que yo creo que debería ser tema de reflexión de la política, porque no puede ser todo entretenimiento y uno no puede estar todo el tiempo pendiente del entretenimiento político, de lo que van a decir las audiencias duras, porque entonces no hay lugar para la seriedad. Entonces acá hay un tema, ¿no? Las audiencias duras condicionan muchas veces el entretenimiento del debate político y lo llevan a un terreno que no tiene que ver con la seriedad que es lo que necesita la Argentina para resolver quilombo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a ver, lo que hay que trabajar es, como diría Raúl Alfonsín, sobre las reglas de juego dentro de las cuales después vamos a pelearnos, si querés, o a tener diferencias o a confrontar, que son los límites, ¿entendés? O sea, yo no creo en una democracia sin diferencias, sin partidos políticos, no creo que los dirigentes políticos tengan que tener todo el mismo discurso, ni creo que tengan que ir todos siempre hacia las posiciones del medio. Uno tiene que tener una posición obviamente centrada en el sentido común, en la racionalidad, pero obviamente, a ver, qué sé yo, Yesa tiene una posición un poquito más a la derecha de la que yo tengo una posición un poquito más a la izquierda, y eso no significa, pero que si nos ponemos de acuerdo en que no nos vamos a matar, en que pensemos igual, ni lo contrario. O sea, el tema es acá la lógica pendular de la Argentina y los extremos, que para mí este es el punto. O sea, que haya una lógica pendular hace a la convivencia democrática y hace a la alternancia política. Está bien, las sociedades a veces van un poquito más a la izquierda, a veces van un poquito más a la derecha, a veces se centran un poquito. Ahora, el problema que yo estoy identificando en los últimos años en nuestro país es el extremismo. Y te pongo un caso. A ver, ¿el individualismo está mal? No. El problema es el individualismo extremo. ¿El debate político o la lucha política está mal? No, el problema es la lucha extrema cuando ya va a la lógica de la guerra. Entonces yo lo que estoy notando es que hay un extremismo que hace que sea imposible la convivencia y que además seguramente va a tener consecuencias sobre la cultura de las próximas generaciones. Hay que volver a encontrar una lógica racional y razonable para discutir las diferencias, no para eliminar las diferencias. Yo nunca dije que había que arancelar la universidad, porque además desde que soy pibe peleo por una universidad pública, gratuita y cogobernada, esas eran las banderas que nosotros teníamos. Simplemente lo que estoy diciendo ahora, que me parece que es razonable, es, che, si tenemos problemas fiscales, busquemos un equilibrio fiscal tratando de repartir mejor los esfuerzos. Y si hay algún sector que pueda contribuir más que los jubilados, o si podemos, pensar en cómo construimos un ingreso nuevo, cómo hacemos un recorte distinto, tratemos de pensar con creatividad, porque me da la sensación que cortando presupuestos para salud o cortando presupuestos para educación, por más que tengas un equilibrio fiscal momentáneo, va a ser insostenible en el tiempo por cuestiones fundamentalmente sociales. La última. Sí, termino, perdón. Sí.
La Listo. última para los dos, a ver, les pido una respuesta corta. Para Martín, Milei lo quiere jubilar a Macri, y para Leandro, ¿alguien la quiere jubilar a Cristina? No sé, se me ocurre Quintela. Martín. A mí me encanta estudiar otras disciplinas diferentes. Entonces lo leo a Michael Jordan, ver lo que dice sobre el fracaso, lo leo a Federer sobre lo que dice sobre el fracaso. Bueno, hay que ver qué es el fracaso, qué es el éxito, pero ciertamente no me parece que alguien que tiene que liderar a tanta gente hable incluso sobre personas que estamos ayudando, que somos unos fracasados. La verdad que por lo menos es extraño. Por Milei, por Macri. Me resulta muy extraño que nos llamen fracasados a las personas que estamos tratando de ayudar a que esto salga adelante. Pero bueno, son estilos de liderazgo. Leandro, ¿a Cristina hay que jubilarla? ¿O Quintela la quiere jubilar? ¿O alguien la quiere jubilar? ¿O alguien se le anima a Cristina? Mira, pasó con Alfonsín, pasa con Cristina y pasa con Macri. Los expresidentes no se jubilan nunca. Lo que creo que hay que hacer es superarlos. Bueno, Alberto te podría romper la regla, ¿no? No, sí, eso es otro caso distinto, completamente distinto. Pero, a ver, y con Menem también pasó, ¿no es cierto? Yo creo que los espacios políticos en algún momento lo que tienen que hacer es entender que siempre van a buscar una conexión con el futuro y tratar de aprender del pasado, pero pensar siempre en el futuro. Yo creo que los liderazgos políticos en la Argentina hay que superarlos. Hay que superarlos con obviamente, a ver, creo que, por ejemplo, Martín, que es un amigo y defensor de Mauricio Macri, creo que se siente absolutamente identificado con su posición, pero también tiene una agenda distinta, porque es una cuestión generacional. Y en algún momento yo, cuando lo eligieron presidente del Congreso, justo tuve la suerte de encontrarlo y le dije que me sentía muy contento, porque nosotros necesitamos un espacio republicano con una agenda nueva y que tenga menos heridas en el lomo de las que tienen nuestros mayores, porque eso también es muy difícil. A lo largo de los años, el problema que hay con los dirigentes políticos es que van acumulando resentimientos, y eso hace que después sea muy difícil articular con otros sectores sociales. Pasa por izquierda y por derecha, les pasa a todos nos pasa a todos. Entonces, la ventaja de la renovación generacional es que aparezcan líderes que expresen esos mismos valores, pero que estén más livianos, ¿viste? Que tengan más capacidad para poder articular, para poder promover cosas nuevas y para poder conectar con el futuro, que es en definitiva el debate que nos tenemos que dar en la Argentina, el debate del futuro. Gracias, Leandro. Gracias, Martín Yesa. Martín, agradecemos que estabas enfermo, medio complicado, pobre, sí. Nos diste un montón de tiempo. Y pero Leandro, estuvo bueno el debate con ambos. Muy bueno, sí. Y gracias. nos quedamos con el final. Leandro Santoro le pide a Cristina jubilarla. No me quedé con ese título.